La mujer, tanto la que participó con los insurgentes como la que participó en el después, desde 1915 en adelante, facción realista, y la que no tenía nada que ver con ambas, que es la gran mayoría, todas ellas tuvieron de alguna manera pues una participación, sea como víctimas o sea como activas y participantes. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto de esa naturaleza, como es una guerra civil, que fue tan cruel además, se pierden los esquemas, las estructuras de una sociedad como era la de la época, una sociedad básicamente patriarcal, autoritaria, que le había asignado a la mujer el papel de hija sumisa, al padre de esposa subordinada, al esposo, de madre que arriesgaba muchas veces su vida en cada parto, pero que muy difícilmente podía obtener la patria potestad de sus hijos. ¿Por qué? Pues porque así eran las estructuras legales de la época. Solo las viudas tenían poder de decisión más independiente que las demás mujeres. Como recordará Manuel, se acordará que para el Centro Carso escribí precisamente un artículo que se llamaba Las viudas de la independencia o la independencia de las viudas, porque la verdad que adquirieron también ellas su independencia. Me acuerdo muy bien y fue un Bueno, libro muy estos números, exitoso además. es que la verdad es lo que uno ve en esas estructuras tan rígidas, un caos, una situación tan tensa, tan terrible, tan desoladora como es una guerra civil, rompe los esquemas y la mujer, por sobrevivencia, por protección de su familia, por las razones que ustedes quieran, entra y rompe esos parámetros que la limitaban en su actividad. Y eso va a pasar durante los años de 10 a 21. Cuando viene la consumación de la independencia, van a venir otra vez las mismas estructuras a irla presionando, pero es muy obvio que durante la guerra sí hay una participación más activa y más independiente. Hay numerosas mujeres en la historia que todos los historiadores tenemos que estudiarlas más a fondo y no lo hemos hecho, que son de todas las edades, de todas las condiciones, que participaron en estos momentos. Yo quiero decirles que más de la mitad de la población de 1810 a 1821 eran mujeres, más de la mitad eran niños menores de 15 años. ¿Por qué los historiadores no hablamos de este gran grupo de la población como si hubieran sido meros espectadores y víctimas? No, también hubo participación de todos estos grupos y están esperando nuestros estudios serios, objetivos, fundamentados con evidencia de qué les pasó y qué consecuencias tuvo esa participación. Yo quisiera, pues, en este contexto, hablar de María Leona Vicario. Es un caso interesante. Ella, en uno de sus escritos, dice que es la única mujer mexicana de clase acomodada que participó, porque ella era hija única del matrimonio de un comerciante muy rico, Gaspar Vicario, y de su segunda esposa, Camila Fernández de San Salvador, que era hermana del que había sido 2 veces rector de la Universidad de México, de la Real y Pontificia Universidad de México, el abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, un prominente abogado de la Ciudad de México. Bueno, esta muchachita, que es hija del segundo matrimonio, les decía yo que María Luisa, la hermana mayor de ella, pues su media hermana, era hija precisamente del primer matrimonio de don Gaspar Vicario. Esta chiquita que va a nacer en abril de 1789, un año muy interesante. Recuerden que va a suceder el 14 de julio de 1789, pues el año en que se inicia la Revolución Francesa. Nace en abril esta pequeña, una pequeña que nace con unos padres que le van a dar todo su cariño, todo su cuidado y sobre todo lo que pudiera educarla para la vida. En todos sentidos. Fue una muchachita que leyó mucho, que entendía el francés, que además se ve por lo que leía una literatura interesante, que le interesaba la ciencia, y va a crecer, digamos, hasta los 18 años, cuando ya muerto su padre, va a morir su madre y queda huérfana. Queda huérfana. Y el que la va a acoger en su casa para cuidarla es precisamente su tío. El tío era Agustín Pomposo Fernández San Salvador, que a la vez era su padrino de bautizo.
Entonces van a vivir, compran una casa precisamente para dividirla en dos, una parte donde vive don Agustín y su familia, y en la otra parte vive esta jovencita de unos 18 años con sus criadas, con las personas que la atendían, porque les digo, ella era de recursos. Tenía un primo, hijo de don Agustín Pomposo, que se llamaba Manuel, ella le llamaba Manuelito, y le había puesto el sobrenombre de Telémaco, que como veremos se va a escribir con él cuando él se convierte insurgente. Yo aquí quiero recordar la tragedia de las familias de la época, que también se va a dar en todas nuestras revoluciones, en todas nuestras guerras, y aún hoy lo seguimos viviendo en las familias. La división interna por motivos ideológicos, políticos, de grupos. Eso va a pasar con la familia de don Agustín. Su hijo, él era un convencido defensor del gobierno virreinal, va a escribir muchos escritos, panfletos, defendiendo animadamente al gobierno virreinal, tachando pues, de infieles, de enemigos, de que han traicionado a la patria, a los insurgentes. Y por otro lado, su hijo Manuel se va de insurgente y va a morir como insurgente. Su sobrina, como la vamos a ver ahorita en la historia de Leona, también va a ser una gran promotora de la causa independentista, y hasta el que le servía de escribano y muy cercano a él, también se va de insurgente. Eso en la misma familia. Eso no es raro. Hay que recordar que las familias, muchas familias conocidas de la época, van a estar así divididas. José Ortiz de Domínguez, su hijo mayor, siempre fue capitán de las fuerzas realistas en Querétaro, el hijo mayor de Josefa. El hermano de Miguel Hidalgo, su hermano, José María, fue el comandante realista de Pénjamo. El primo de Allende también estaba en contra totalmente de la insurgencia. Y yo les puedo ir familia por familia viéndoles cómo se estaban desgarrando internamente, así como barrios, poblaciones, grupos, hasta en las mismas congregaciones religiosas se dio ese problema. Tenemos que recordar eso para no ser tan cerrados en nuestras observaciones, porque hacemos como que si fueran grupos completamente complejos, únicos. Por ejemplo, de este lado, los insurgentes, de este lado, los realistas. Así no fue. Hay muchos matices intermedios y muchos grupos que pensaban de una manera y luego van cambiando durante el conflicto. Hoy me lo recuerda, con todo respeto, cuando oigo que nos dividen a toda la población entre liberales y conservadores. Eso es una barbaridad, eso no existió nunca. Hay que pensar que el 80% de la población en esos años del siglo XIX, cuando van a ser el Partido Conservador, que es el año 1849, la gran mayoría era una población rural. Allí no estaban esos partidos, y como les he dicho, si más de la mitad eran mujeres y más de la mitad eran niños, pues tampoco eran de sus partidos. Entonces, estamos haciendo a veces con la historia, ¿qué les diré? La dividimos en cuadritos, en clasificaciones que son totalmente sin fundamento. Y siguiendo con eso, que la veamos a ella primero como huérfana. Es una huérfana que tiene muchos recursos, tiene coches, cocheros, tiene joyas, hay que ver nada más toda la lista de sus bienes que mandó a hacer precisamente su tío, ¿verdad? Porque él era el encargado de la fortuna de ella y para dar cuenta de todo lo que ella tenía en obras de arte, en muebles, en servicio, en todo lo que ella tenía. Entonces, una muchachita que tenía todas esas ventajas. Bueno, ella como huérfana también tenía bastante independencia porque en su modo de vida, porque vivía aparte de la familia de su tío, aunque estaba ahí al lado para que pudiera ser cuidada. Va a conocer esta jovencita en el despacho de su tío a un jovencito que nació el mismo año que ella. De hecho, él era unos pocos meses más joven que ella. Nació en 1789 en Mérida, Yucatán. Se llamaba Andrés Quintana Roo. Este jovencito había llegado a la Ciudad de México en 1808, precisamente para estudiar para abogado, y va a terminar su bachillerato en artes en la Real y Pontificia Universidad
pero para poder ser abogado tenía que estar 2 años en un bufete que lo acogiera para que tuviera experiencia. Escoge el bufete del que había sido rector de la universidad, que fue precisamente don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que era el tío de Leona. Y ahí va a dar. Fue una buena elección y pues lo que pasa, naturalmente, se va a enamorar de esta jovencita. Pero el problema es que esta jovencita ya estaba comprometida con un joven, don Octaviano Obregón, de una familia muy importante de Guanajuato, que está relacionada con el conde de Casarrul. Los Obregón eran gente bastante también de muchos recursos, que tenían que ver con las minas de Guanajuato, y este joven que estaba en las milicias, ya se habían comprometido, ya habían firmado una carta de esponsales. Lo que sucede es que va a pasar algo inédito en la historia de la Nueva España. Por primera vez, el 15 de septiembre, entre las 11 y las 12 de la noche, unos 330 hombres, todos encapuchados, escondiendo su faz, entran al palacio, al Real Palacio, donde estaba el virrey José de Iturbide con su familia. Lo detienen, lo aprenden a él y a toda la familia, los mandan en coches a Veracruz para de ahí mandarlos presos a España. En los casi 300 años de la vida virreinal no se había dado que unos particulares se atrevieran a tomar presos al virrey con toda la familia. Pues lo hicieron, y estos particulares eran la mayoría cajeros y empleados de comerciantes, sobre todo peninsulares, de origen español de la península, que estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo del mes de junio de 1808 a septiembre. En junio de 8 se habían recibido las primeras noticias en la Ciudad de México de lo que estaba sucediendo en España. Recuerden que había sucedido la invasión del ejército napoleónico y que tanto Carlos IV como Fernando VII habían abdicado, pero lo más grave de todo es que habían abdicado y el poder se lo habían transferido nada menos que a Napoleón I, emperador de los franceses. Como Napoleón no podía ser a la vez rey de España y de las Indias, lo que va a hacer es entregarle el trono a su hermano mayor, José, que el pueblo le puso José Pepe Botellas, pero no era alcohólico, no fue cierto. Se lo pusieron, pero era mentira. El hombre hasta eso era bastante sobrio y no era tonto, era bastante listo, pero va a gobernar España desde 1808 hasta 1813, 5 años. Hay que tener cuidado porque en esos 5 años suceden cosas que aquí en la historia se nos olvida ver que nos estaban afectando, no los tenemos en cuenta. Bueno, ¿Perdón? ¿qué pasó? No sé. Perdón, ¿continúo? Sí, por favor. Para No los sé, que aquí hay 2 despensas, pero no sé de Olga. tienen que, favor de Una silenciar, para ti y una para Olga. favor de silenciar sus Gaby Casares, micrófonos, por favor, si puedes silenciar tu teléfono. por favor, para que podamos seguir escuchando a la doctora. Les quiero decir que esto es algo muy especial que tenemos que reflexionar, porque a veces analizamos la guerra de la independencia desde el año 10, pero en realidad, como dijo el botafuego de esa guerra es el año 8. Por primera vez, la Nueva España no tiene autoridad legítima por 2 años enteros. Desde ese 15 de septiembre de la noche, ahí se pasó el del 15 de septiembre, en 1810. El 14 de septiembre, que era viernes de 1810, no había habido un gobernante legítimo en la Nueva España, porque los que estaban gobernando después de ese, digamos, atentado contra la autoridad virreinal, habían sido impuestos por los que habían precisamente hecho el atentado, no tenían legitimidad. Primero pusieron a un militar de 80 años, pero de Garibay. Cuando ya lo quitaron, pusieron al arzobispo de México, luego la Real Audiencia, etcétera. Pero ninguno tenía autoridad, no tenía ninguna autoridad para nombrar esas autoridades. Se nos olvida eso porque cuando uno ve en los archivos los documentos anteriores a 10, eso está presente en el pensamiento de muchos de la época. Es un gran agravio. ¿Por qué están gobernando autoridades ilegítimas la Ciudad de México y con ellas toda la Nueva España si nadie las ha nombrado?
Nadie ha sido enviado, España no mandó a nadie, sino hasta Venegas, que lo envió. Precisamente va a entrar el viernes 14 de septiembre, en la tarde va llegando a la Ciudad de México. Ese es el primer, ahora sí, virrey legítimo que va a entrar. Esos 2 años van a contar, porque es el caldo de cultivo de la insatisfacción que uno ve en Allende, en Hidalgo, todos lo están comentando, están molestísimos, porque les digo, no había gobierno legítimo. Y cuando oigamos el grito de muere el mal gobierno, no tiene nada que ver con España, tiene que ver con la Ciudad de México, donde consideraban que el gobierno era ilegítimo. Hasta después se van a enterar que ya llegó un virrey. Bueno, les comento eso porque ese es el ambiente en donde ella va a nacer. Ella estuvo muy al tanto de los sucesos de 8, por eso lo menciono, porque su prometido, este joven Octaviano Obregón, era hijo de su padre, era muy amigo de Iturrigaray, y por ser amigo de Iturrigaray lo empiezan a hostigar y se tiene que ir y escapar, y porque va a ser perseguido. Y entonces este joven decide irse a España para evitar esta persecución. Se va a España y estando allá va a ser elegido como diputado por la Nueva España para las Cortes de Cádiz, que se inicia, como ustedes se acuerdan, en el año de 1810, en septiembre de 1810. Eso lo va a mantener en España hasta el año, prácticamente hasta el año 13. Por lo tanto, el compromiso con esta jovencita pues se va a diluir, ya no se va a sostener, como lo veremos. Entonces, allá quedó el prometido y pues esos esponsales ya no, esas promesas ya no se cumplieron. Porque en ese ínterim es cuando ella va a conocer, se va a enamorar de este joven pasante, no es abogado todavía, este joven que tiene 20 años, que es Andrés Quintana Roo. Y ella también tiene 20 años. Bueno, se enamoran y él ya tiene ideas libertarias, porque su padre en Yucatán era también un hombre con esas ideas libertarias. Bueno, estando en la situación así, él le pide al tío de Leona que por favor le permita casarse con ella, le pide su mano. Y por supuesto que don Agustín Pomposo le dice que no. Entonces, dolido, prefiere irse con la insurgencia y se va a Tlalpujahua. ¿Se acuerdan que en esa zona estaba Ignacio López Rayón? Y entonces, pues el muchacho con el que ahora se ha enamorado Leona, pues se ha ido. Eso a ella la ayuda más a ayudar con todo lo que ella puede. Se convierte en un correo muy importante para los insurgentes, tanto del grupo de López Rayón como del grupo de Morelos. ¿Por qué? Porque ella tiene recursos y entonces ella empieza a apoyar, por ejemplo, algo que fue muy importante, paga que varios armeros de origen vasco se vayan a Tlalpujahua a ayudar a hacer pues los fusiles, armas, ¿verdad? Ella los ayuda, ella está al pendiente de que lleguen, que no les vaya a suceder nada, y empieza a mandar información, a recibir cartas que también le envían los insurgentes y a repartirlas entre las familias para que estén tranquilas, a mandar dinero. Esta obra la está haciendo con mucho entusiasmo y va a suceder lo que ustedes se imaginarán, que alguien la va a delatar. Y entonces se van a enterar y entonces ella en un día que va a misa la profesa, cuando regresa y va a la Alameda de paseo, una mujer se le acerca y le dice que la están ya siguiendo las autoridades y la van a apresar ese día y la van a llevar pues, a la cárcel. Entonces ella decide en ese momento huir y se va con 2 jovencitas que eran sus damas de compañía, se va para lo que hoy sería lo que es el Estado de México, diríamos que va a San Juanico, ustedes se acordarán de San Juanico por aquel incendio horrible, ¿se acuerdan? Pues allí ella va a dar y llega enferma. Es una jovencita que no está muy preparada para los problemas, pues de falta de comida, de falta de buena agua, etcétera. Se enferma y estando ahí, el tío, que sí la quiere y que es su padrino y su protector, se entera que ella ha huido y le manda a 2 personas, pero fíjense qué personas son. Esto es muy importante. Le manda primero a un sacerdote, al padre José Antonio Sartorio. Es un gran sacerdote, muy querido de la Ciudad de México, totalmente que apoyaba la independencia, que había ayudado a los guadalupes y a todo mundo, y este padre
va a tratar de convencerla. Ella le tenía mucho cariño y oía mucho sus consejos, pues para que ella se cuide, ¿verdad? Ayudarla y decirle que a lo mejor si está enferma, pues que se regrese a la Ciudad de México, que no está en condiciones de irse hasta Michoacán, ¿verdad? Bueno, ese padre Sartorio es importante y les voy a decir por qué. Porque es uno de los grandes apoyos de la insurgencia dentro del clero de la Ciudad de México. Y es un hombre muy querido y que fue muy apoyado por el pueblo de México, sobre todo en las elecciones de 1812 y 13. Bueno, pues ese padre la va a ver para decirle, mira, no, entiendo, yo te apoyo totalmente, pero estás enferma, regrésate. Y también le manda al tío a otra persona, también muy importante, que es tío de Leona, porque es primo de su tío. ¿Quién creen que es? Es Juan Rassi Guzmán, el dirigente principal de la Sociedad Secreta de los Guadalupes. Les advierto estos dos nombres porque estos dos van a ser después muy importantes en el año 21. Van a ser miembros de la Junta Gubernativa Primera de 21, invitados por el propio Iturbide, de quien eran amigos de él, sobre todo el padre Sartorio, y además porque estos dos sobre todo Rassi Guzmán y el padre Sartorio también son firmantes del Acta de Independencia de 1821, la del 28 de septiembre. Esto se los recuerdo porque tenemos una idea muy falsa y hay que recordarla ahora para el año que entra. Siempre nos han hablado de una contrarrevolución, el clero y los militares retrógrados, otra vez, conservadores, que esa palabra ni se usaba, pero bueno, son los que han hecho la consumación. No es cierto. Los que nos tenemos, yo tengo 45 años de archivos sobre la guerra de independencia y lo que es 21 es una unificación de todos los sectores y grupos, los representantes de lo que había sucedido desde 8 hasta 20. Allí están todos. Yo los he estudiado a todos y todos traen una trayectoria de haber participado, no de manera exacta a la de Rayón o la de Morelos, pero como guadalupes, como promotores, como escritores, ocultamente, pero participando, apoyando los diferentes proyectos de independencia, porque no nomás había uno. Les los digo porque esto va a ir apareciendo en esta historia. Total que logran recogerla y se la regresan a la Ciudad de México. Llega a la casa de su tío y a los 2 días de haber llegado a la casa del tío, la manda a un lugar que era el colegio de San Miguel, que le llamaban de las Mochas. Es un colegio muy severo, fundado por un padre que tenía una idea, pues, yo creo que bastante equivocada de lo que Dios quería de un alma, porque era un padre de esos que creía que a base de sacrificios, de golpes, de ayunos, se ganaba la vida eterna. Y desgraciadamente al hacer ese colegio, con buena intención de a las jovencitas que no tenían recursos, recogerlas y ayudarlas, pues llevaban una vida tan severa, tan dura, que algunas hasta intentaron suicidarse. Pues allá la mandan presa a ella, porque le han encontrado, claro, cartas, sobre todo habían tomado prisionero a uno de los correos que ella mandaba, y él había dicho, pues sí, que ella es la que le daba las cartas, ella le mandaba objetos, los insurgentes le mandaban a ella también cartas, total, tenían pruebas. Y ahí la van a llevar. Ella se gana a las vigilantas y a las jovencitas de ese colegio, es una mujer, una jovencita muy alegre, muy generosa. El día de su santo, en abril, a todas les hace una merienda, les da merengues, es decir, se ganó allí a las mismas del colegio, y estando ahí, los insurgentes tampoco iban a permitir que dejarla ahí. Mandan a 4 jóvenes, entre ellos uno no tan joven, que era un pintor y muy buen pintor, José Luis Alconedo. ¿Quién es Alconedo? Alconedo era un buen platero, además de pintor. Y este platero, en 1808, había apoyado a los criollos del ayuntamiento del año 8, que como ustedes saben, también los habían apresado, a Azcárate, a Verdad, al licenciado Verdad, al padre peruano Melchor de Talamantes, los habían apresado. Bueno, pues Alconedo había participado y apoyado a los criollos del año 8. Entonces se había tenido que escapar y se había ido a España y había estado allá, aprendió nuevas técnicas, entre ellas la técnica del pastel, que es el que le introduce en la Nueva España. Pues ese es insurgente, y a caballo con esos otros 3 se meten,
se meten al colegio, ella tenía su cuarto casi a la entrada del colegio, y se la llevan y la esconden en una casa de una señora que también apoyaba secretamente la insurgencia, y allí está unos días y la pintan de negro, como una negrita va a salir en un convoy que va precisamente para Tlalpujahua, van para allá. Y ahí va ella, con miles de dificultades y todo, pero va a llegar. Ella, como insurgente, le va a tocar ser testigo de lo que sucede en septiembre del año 13 en Chilpancingo. Recuerden el Congreso de Chilpancingo que se reunió aquel 14 de septiembre de 1813. Pero hay un dato muy interesante, que el día anterior, que era 13 de septiembre, Morelos, como a las 11 de la noche, se sentó allí en la sacristía de la iglesia de Chilpancingo, de la parroquia, y allí escribió sus sentimientos de la nación, que en ese momento fueron 23 y después se le añadió un número más. Bueno, pues allí estando, ¿y saben quién es? El testigo presencial de cómo los escribió, qué dijo, a qué horas lo hizo, es precisamente un joven que se llama Andrés Quintana Roo, que se acuerdan que ya se había ido y estaba con las fuerzas de Morelos, ¿verdad? Y que allá va a llegar precisamente, no eran novios, bueno, pero ya sentían cariño uno por el otro, pero él está allí. ¿Por qué les digo que eso es importante? Porque es el único testimonio que tenemos escrito por el propio Quintana Roo de lo que pasó esa noche de 13 de septiembre y cómo se escribieron los sentimientos de la nación. ¿Y por qué se los digo? Porque desgraciadamente no somos cuidadosos con lo que hacemos, y a mí me dio muchísimo disgusto ver la película Morelos, porque es una infamia cómo presentan los sentimientos de la nación, sabiendo el testimonio exacto de cómo fue, porque Quintana Roo lo platica. En la película, pagada con 75 millones, entre otros dineros, de Conaculta de la época, Morelos le lee a su amante en la cama los sentimientos de la nación. Yo me indigné muchísimo y escribí en proceso como 2 hojas de no se puede usar el dinero público del mexicano en ese tipo de distorsiones y de faltas de respeto, porque eso no sucedió. Está el testimonio precisamente de Quintana Roo, para todos lo podemos leer lo que pasó. Bueno, pues ella está presente, no en el Congreso de Chilpancingo es de 8 personas, de las cuales están 4. No se imaginen un enorme congreso, eran muy poquitos. Tampoco fueron electos, sino que fueron nombrados, representando provincias que ni siquiera les correspondían, pero esos son los del Congreso. Ella va a vivir esas vicisitudes y va a vivir lo que le pasa al Congreso, porque su esposo, Quintana Roo, al igual que José Manuel Herrera, pues son de estos diputados que andan a salto de mata, sufriendo mucho de un lado para otro porque los están persiguiendo, pero que aún así logran redactar la Constitución de Apatzingán. Y de los redactores, pues va a ser precisamente Herrera y va a ser Quintana Roo, que pues eran abogados, o por lo menos Quintana Roo había sido pasante, pero yo creo que ya se lo merecía ser abogado. Bueno, se los cuento para que vean que esta mujer los va acompañando. Ella se casa con precisamente en Chilpancingo, ahí es la boda. ¿Quién creen que los casa? Los casa el padre Sartorio, ese amigo que después va a ser uno de los miembros principales de la Junta Iturbidista, ¿eh? Bueno, pues él las casa. Y entonces, también a salto de mata, recuerden que es muy famoso el nacimiento de su primera hijita de ambos, porque nace en una cueva, en esas huidas que ellos tenían que hacer porque eran perseguidos. Ella le pone Genoveva, en recuerdo de un famoso relato que fue muy importante en Europa y también en toda la Nueva España, y seguía, yo me acuerdo haberlo leído en mi colegio con las monjas que nos pusieron a leerlo, de un relato de Genoveva de Brabante. Esa jovencita que el malvado mayordomo de su esposo, mientras él se va a la guerra, la quiere seducir, ella no lo permite y entonces la acusa de que tuvo relaciones con no sé qué y dan órdenes de que la maten, la maten. Y entonces la pobrecita se escapa, les da pena a los que la van a matar, a los 2 verdugos, matarle, y le sacan los ojos a una sierva y se la llevan a ese mayordomo malvado, diciendo que la han matado, y
su niñito de Genoveva nace en una cueva, como también Genoveva, la hija de los Quintana Roo, nace en una cueva, le ponen Genoveva. Y pues esa va a ser la vida de ella, de muchos sacrificios, de muchas situaciones muy duras. Lo que sí pasa es que se enferma ella varias veces, también se enferma Quintana Roo y sobre todo va a pasar algo en 15 muy doloroso para la causa. Ya para el año 15 lo que uno puede ver es que la insurgencia estaba prácticamente no acabada, pero sí derrotada en términos de que pudiera ganar la guerra. Están todos divididos, ha muerto Morelos, Morelos lo detuvieron en noviembre de 1815, lo fusilan el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal de Ecatepec, y en enero ya está disuelto y deshecho el Congreso. Ya no hay Congreso insurgente. Empieza más que nada una etapa a la defensiva, más que a la ofensiva, y que casi están todos peleados los principales jefes insurgentes. Luego yo me daba un poco de risa leer los documentos del año 15 de Puro Arán, porque ponían que por ausencia del presidente del Congreso firmaba otra persona. Lo que no decían es que los propios insurgentes lo tenían preso en unas cuevas al presidente del Congreso, estaban todos peleados. Es decir, uno lo que ve es ya la decadencia total de la insurgencia y que a dónde iba. Y además ya le habían quitado todo poder al Poder Ejecutivo, que era Morelos, lo traían más bien como centinela del Congreso, lo despreciaban, no le hacían caso, y también eso tenía muy desanimado a Quintana Roo, al grado que poco antes de que es aprendido Morelos, que iba precisamente vigilando de centinela del Congreso, en la marcha del Congreso que se iba a un puerto en el Golfo de México, porque se iban. Los habían convencido, es una historia muy larga, de cómo los convencieron de que se fueran a Nueva Orleans y allá iban a tener apoyo y ayuda externa, todo era puro cuento, pero allá iban cuando detienen a Morelos y lo aprenden. Pues el mes antes, antes, 2 meses antes, en septiembre, Quintana Roo ya había pedido el indulto. No es el único que ha pedido el indulto, ya lo han pedido, lo pidió precisamente el secretario de Morelos, el que leyó en el Congreso de Chilpancingo los sentimientos de la nación ante todos, que se llamaba Juan Nepomuceno Rosáins, ya también había pedido el indulto. Pero aquí quiero hacer esta aclaración también. Cuando piden el indulto, ambos dan una lista de información de dónde están las armas y dónde están los grupos insurgentes que quedan. Lo digo porque le ha acusado a Morelos de haber delatado a sus grupos y dónde estaban las armas, su apoyo. Morelos ya sabía en noviembre, cuando lo aprenden, que ya sabían esto los realistas. La cronología para los historiadores es muy importante, si no decimos barbaridades y sacamos deducciones falsas. Se los digo porque eso ya se conocía. Va a haber ya para el año 17,000 precisamente más o menos indultos. La guerra está agonizando. Bueno, pero eso todavía le toca a ella, ya no va a ser perseguida, pero va a llegar en situación de mucha pobreza, porque le han confiscado todo, ya no tenían recursos, ella habiendo sido muy rica, pues ella recibía dinero por el viaje de Veracruz a la Ciudad de México, eso ya se lo han quitado. Total, que viven con muchas estrecheces, pero bueno, esos años ya no están participando directamente en la guerra desde 15 en adelante. Sigue escribiendo folletos y lo que puede, Quintana Roo, ella haciéndose cargo de su niña, y luego van a tener otra hija que se va a llamar Dolores. Ese parto fue muy doloroso y ella casi muere, pero no murió, gracias a Dios, y la chiquita se llamó Dolores, va a ser su última hija. Bueno, sigue así las cosas hasta que viene el movimiento de Iturbide. Sartorio fue de los grandes apoyos de Iturbide, por eso está como miembro de la Junta Soberana. Razi Guzmán también, el que presidía los Guadalupes, también está en la Junta Soberana. Y no nomás están esos, están 6 que pertenecieron a la Asociación Secreta de Guadalupe en esa Junta Soberana. Está además varios que están representando varios momentos. Están 2 en la Junta, 2 comerciantes de Veracruz, Lobo y Almanza, que habían sido de los apoyos para la expedición de Javier Mina, apoyos secretos. Yo les puedo contar de los 38
firmantes, de los cuales solo 35 firmaron, los otros no firmaron, porque por alguna razón no estaban. Las historias de esos 85 nos indican que no son los retrógrados, ni los conservadores, ni nada por el estilo. Son participantes de una forma u otra en esa historia tan complicada de esta guerra civil. Y varios de ellos son de los apoyos secretos e importantes de la insurgencia. No con las armas, pero sí con todo tipo de ayuda, ¿verdad? Porque eso se nos olvida. Bueno, siguiendo con ella, vamos a ver, llega esta etapa de Iturbide y nombran Iturbide como subsecretario de Relaciones Interiores y Exteriores a Andrés Quintana Roo. Y como secretario de Relaciones Interiores y Exteriores al padre Herrera, que lo había acompañado siempre el padre José Manuel Herrera, que además había sido el tutor del hijo de Morelos, de Juan Nepomuceno Almonte, y no solamente eso, también uno de los creadores, de los que escribieron la Constitución de Apatzingán. Cuando yo oigo que fue la contrarrevolución, digo, bueno, pues si se ponen a ver todos los que participaban, no. Allá hay muchos que participaron, no con las armas, pero de maneras diferentes, que todos apoyaban la independencia. Los Faguaga, todos ellos estaban apoyando la independencia, no con las armas, pero sí con dinero, con contactos y secretamente. Entonces, yo veo que tenemos que repensar ese movimiento de Iguala porque son de muchos matices los que van a unirse ante la realidad que a todos ya se les imponía. ¿Cómo van a poder conseguir la independencia si por las armas no habían podido? En 1815, la segunda condesa de Regla le escribe al exvirrey Iturrigaray, que todavía vivía y estaba pues ya muy castigado y le habían quitado sus cargos y todo allá en España, y le dice lo siguiente: no se quieren convencer, está hablando de la guerra, de que esta guerra no puede acabar a balazos, sino a abrazos. Así le dice, tiene que acabar a abrazos y no a balazos. Y yo veo que ahora está de moda esa frase, pero es de la condesa de Regla del año 1815, que está escrito y está la carta, donde ella dice, si no, no se va a lograr. Y sí, uno lo ve, ya hay eso en el ambiente. En 1815, Iturbide, que está en el fuerte de Cóparo, allí como realista atacando a los insurgentes ahí, se lo dice a Vicente Filisola, que también es realista. Esto no puede seguir. Tenemos que unir a los realistas y a los insurgentes juntos, porque esto no se va a lograr. Es el año 15, ¿eh? Él después se va acá a Chalco, ya no lucha de 16 hasta 20, está rentando una hacienda que le pertenecía al gobierno virreinal, que estaba en Chalco, había sido de los bienes jesuitas y se la prestan, y ahí está como agricultor, porque eso es lo que a él le gustaba, era muy buen jinete, y ahí está, pero es interesante que él ya lo había planeado desde el 15. Mina va a decir lo mismo, cuando viene Mina, viene decidido a unir a realistas y insurgentes, estaba pues esa idea en el aire, y cuando ya en 20 sabemos que ese plan, que no se llama de igual el original, y que el Centro de Estudios de Historia de México de Carso tiene un ejemplar, que es interesante porque ese ejemplar que tiene le perteneció al hijo de Morelos, a Juan Nepomuceno Almonte. Ese plan de Iguala, que le llamamos así porque se proclamó en Iguala, pero el nombre es Plan de Independencia de la América Septentrional, es el nombre original. Bueno, pues este ya está escrito muy probablemente para el año, para noviembre de 20, porque sabemos que va a ser, se los va a enseñar, amigos de Iturbide se lo van a enseñar a los diputados que han sido electos para las Cortes de Madrid, que son del año 20. Y eso ya lo vieron, porque los invitan a quedarse. Iturbide les va a decir, ya no se vayan, quédense para conformar aquí el Congreso, no se vayan, quédense. Y ellos dicen, no, si no nos vamos, las autoridades van a sospechar, nos van a detener, se va a abortar el movimiento, mejor les ayudamos desde España. Entonces ya lo conocen, ya sabemos que lo sabían. Y pronto, si Dios quiere, se han encontrado muchas más cartas entre Guerrero e Iturbide que quizá nos den más luz de esa relación. Nada de que el abrazo de Acatempan, eso es otra invención. No fue así. Esto es más complicado de lo que nos han contado. Bueno, esta parte, ella está viviendo
relativamente lejos de lo que está pasando, pero no ya en la época de Iturbide, porque su marido, es decir, Quintana Roo, va a ser viceministro de Relaciones Interiores y Exteriores, igual que el padre Herrera, que era el ministro de Relaciones. Bueno, el imperio dura muy poco. Ustedes se acordarán del 27 de septiembre de 21 hasta el 19 de marzo de 23, allí abdica Iturbide. Abdica, nunca se autonombró emperador, es otro cuento chino, no es cierto. Hay que ver las actas del Congreso, la sesión en mayo de 22 y la siguiente sesión, en donde se hace la votación, 15 diputados dicen, no se oponen, pero dicen vamos a preguntar en nuestras provincias, preguntan y luego por unanimidad, la segunda acta, todos lo eligen. Es cuento también de que él se haya promovido. Miren, hay una carta firmada por 45 diputados, encabezados, el que la organizó fue Valentín Gómez Farías. ¿No él es uno de los ejemplos de los liberales del siglo XIX? Bueno, pues él encabeza, exigiéndole al Congreso, pidiendo, todos son diputados, que elijan a Iturbide como emperador porque estaba muy peligrosa la situación. Se conoció en marzo de 22 que se negaba España a reconocer los tratados de Córdoba. Entonces, ¿qué iba a pasar? Podía venir una invasión, podía peligrar la independencia, y entonces 45 diputados lo piden por escrito y más de 60 militares hacen lo mismo al Congreso, diciendo, elíjanlo, ahorita no tenemos otra persona que pueda dirigirnos. Y además, hay que decirlo, ya desde 21, no en 22, en Puebla y en otras partes ya lo habían pedido. Se le elige, va a ser muy difícil ese imperio. Una cosa es ser libertador y otra cosa es ser emperador. Nada más les recuerdo que todos los libertadores de toda América del Sur, ninguno duró más de 2 años en el poder. Todos, unos fueron exiliados, otros sacados del poder. Ninguno pudo gobernar más de 2 años. Acá pasó igual. No es lo mismo liberar un país que gobernarlo, porque sobre todo un país que acaba de pasar unos años terribles de guerra, 11 años de una guerra destructora, violenta, dura. De los 6 millones de 1810 se calcula cerca de 1 millón de muertos. Por supuesto, no de balas, pero sí de epidemias, de hambre y de otras cosas. Es decir, el país, ellos no lo sabían, porque tienen una gran esperanza, estaban entusiasmadísimos en septiembre de 21, una gran euforia, en cantidad de proyectos, se creían la nación más importante del mundo, que le iba a dar ejemplo a todo el concierto de las naciones. Lo que no sabían es que estaban de hechos un desastre. No sabían que en la tesorería había 48 pesos y debían 76 millones de pesos de deuda. Nada sabían de eso, pero en su gran emoción, pues no calculaban lo que les esperaba. Y bueno, el siglo XIX les probó que era bastante difícil organizarse y el gobierno fue muy difícil. No hubo paz, no hubo una hacienda, que estuviera bien, que estuviera fuerte, sino pues ya casi al final del porfiriato, ¿verdad? Pero ellos no sabían eso, esa generación no lo supo. Bueno, pues ella está en su casa cuidando de sus niñas, es una mujer muy bondadosa, ayuda mucho a monjas, a pobres, ella curaba personalmente a enfermos, además atendía a ancianos, se lleva al padre Sartorio, que ya estaba muy viejecito, a su propia casa a cuidarlo hasta su muerte. Es decir, es una mujer generosa, ¿verdad? Bueno, sucede algo que es interesante durante este periodo, después de la independencia. Primero en el año 27, en la legislatura de Coahuila, Texas, recuerden que Texas no era un estado, era parte del estado de Coahuila, Texas, estaba unido. Deciden cambiarle el nombre a su capital, que era Saltillo, por el nombre de Leona Vicario. Pues ella recibe ese honor con mucho gusto y todo, pero pasan poquito tiempo y echan para atrás la decisión y sigue existiendo Saltillo como capital, no con el nombre de Leona. Pero sí, el gobierno ya le regresa parte de lo que ella había perdido de su patrimonio, y como no le pueden dar exactamente todo lo que se le había quitado, ¿verdad?, en dinero, le regalan una hacienda de pulquera en los llanos de Apan, y también 3 casas en la Ciudad de México, que ella puede rentar y que con eso pues la van pasando bien.
más los ingresos de su esposo, el abogado, ¿verdad? Bueno, pues estando en esas, ella va a conocer a los principales presidentes de la época, a Victoria, a Guerrero, a Bustamante. Con Bustamante no se va a llevar muy bien, y también va a haber problemas con Quintana Roo y estos presidentes, porque Quintana Roo funda un periódico donde es el Federalista, donde es crítico, por ejemplo, del gobierno de Bustamante. Y entonces le van a cerrar el periódico, digo, van a llevar una vida difícil. Hay un hecho que tiene que ver con Lucas Alamán interesante, porque Lucas Alamán en su periódico que se llama El Federalista, después él va, años después, de ella ya muerta, va a hacer otro periódico, que es el Universal, y también les recuerdo que cuando funda el Partido Conservador en el año 1849, hasta ese año existió un Partido Conservador, no antes, la palabra conservador no se llegó a usar, sino después. En la época de Cádiz no se le llamaban conservadores a los que eran más tradicionalistas y no querían tantos cambios, no se les llamaban así. Les decían, los liberales de la época les decían serviles y hasta le ponían un guión ponían ser-viles, era a propósito. Bueno, pues la palabra conservadores ya como partido aparece hasta el año 1849. Pero ¿por qué aparece ese año ese partido? ¿Qué es lo que hoy no se está considerando ni se está pensando? Aparece porque en el año 48, todos ustedes recordarán que perdimos más de la mitad del territorio nacional, que esa generación está dolidísima. Carlos María de Bustamante muere en 48 de la pena terrible de ver que lo que ellos habían independizado han perdido más del territorio ante los vecinos que no les ayudaron, más bien se quedaron con más de la mitad del territorio. Entonces, lo que está diciendo ese periódico y la fundación del partido es, señores, vamos a conservar lo que nos queda, estamos perdiendo el país, se nos está yendo de las manos, hagamos todos un esfuerzo por unirnos, y lo intentan hacer. Eso es el nacimiento del Partido Conservador, no tiene nada que ver con ser retrógrados y tener ideas todas anticuadas, no, era conservar lo que le quedaba a México después de la terrible guerra con los Estados Unidos. Ese es uno. Y miren, cómo a veces distorsionamos las cosas. Alguien que lo vio muy claro fue Justo Sierra, que en 1878 publica por primera vez, funda un periódico que se llamó La Libertad, pero le puso un título, un subtítulo, Partido Liberal Conservador. Y dice en el primer número que publica, señores, ¿por qué seguimos peleándonos y discutiendo si todos queremos a esta patria? Si lo que proponen unos y otros es para bienestar, ¿por qué no nos unimos en los proyectos y nos ayudamos en vez de estarnos peleando? Yo creo que esa es una lección para hoy. Bueno, pues en ese ambiente, esta Leona va a escribir una carta que es de marzo del año 1831 y se le escribe a Lucas Alamán, porque Lucas Alamán en ese periódico donde escribía, que se llamaba Registro Oficial, del 14 de marzo de 1831, había insinuado o dicho que ella había hecho esas acciones en beneficio de la guerra de independencia y de la patria por amor a su novio, a Quintana Roo, lo había hecho por amor. Y ella le contesta con mucha fuerza y le dice, señor, usted me tacha que mis servicios a la patria son de un tipo de heroísmo romanesco, dando a entender muy claramente que mis acciones por ella solo fueron efectos del amor. Es una impostura que yo ya he desmentido una y otra vez. Los servicios que hice a la patria no tuvieron como objeto nada que tuviera con eso, tenía que ver con librar a la patria de su antiguo yugo. Mi patriotismo, dice, no tuvo origen en el amor, como haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son sentimientos extraños. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo
el que una mujer ama a su patria, y firma María Leona Vicario. Es una carta mucho más grande, yo nada más les doy unos pasajes. Lo que ella está diciendo, sí, se fue a la guerra Andrés, pero ella, todo lo que había estado haciendo antes de Andrés, lo hizo por la patria, en donde ella fue una verdadera patriota. Y esto nos lleva al final de su vida, que le van a, ya cerca de su muerte, que va a ser en 1842, parece que murió de una dolencia estomacal muy fuerte, no sé si pudo ser cáncer o qué fue, pero muere. Y antes, ya en época del gobierno de Santana, la habían nombrado benemérita y amorosa madre de la patria, es decir, en vida todavía. Yo creo que ella es una de tantas, no es ella sola. Si nosotros hurgáramos más y cuidáramos más, sobre todo en los archivos, porque los libros no nos dicen mucho, repiten lo mismo que ya sabemos y nos hablan casi siempre las mismas mujeres, hay muchísimas más, quizá encontraríamos pues muchos ejemplos y modelos para nuestra juventud, que ahorita en estas épocas difíciles, complejas, que no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos, podían ayudar a nuestros jóvenes y a las nuevas generaciones a sentirse muy orgullosas de su pasado, aceptar su pasado con sus luces y con sus sombras, y más en un momento ahorita que estamos viendo, pues, cómo hay grupos que ni siquiera están pensando y van y le cortan la cabeza, le acaban de cortar la cabeza a Cervantes en estos días en Estados Unidos, y han desacrado y matado no sé cuántas de Colón porque lo acusan de criminal ecológico. Por Dios, ¿cómo exigirle a un hombre del siglo XV que tenga mentalidad ecológica? Eso va a hacer daño, y puede venir a México esta tendencia, se los digo. ¿Por qué? Por ignorancia, por falta de cultura y falta de conocimiento de la historia. Nosotros como personas tenemos que aceptar la historia como si fuera la historia de nuestra propia familia, porque de hecho es nuestra familia común, la de todos, con sus frutos amargos y sus frutos dulces, pero eso somos los seres humanos. No podemos desechar el pasado y nomás decir que tú eres malo y tú eres bueno. No somos nadie para juzgar. Bueno, se los digo esto y termino con eso por si hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupita, por esta conferencia tan interesante. Y bueno, si alguien de nuestros seguidores tuviera alguna pregunta, ya sea que lo haga directamente activando su micrófono o por el chat, cualquiera de ellas. Mientras yo quisiera destacar dos cosas, Lupita, es que siento que es muy importante y que es muy actual esta lucha entre liberales y conservadores. Y yo creo que en ese sentido, esta reflexión de lo que sucedió en el siglo XIX, que finalmente el bien común hoy nos hace mucha falta en la división social que tenemos. Y otra, a destacar, la presencia de la mujer en la historia de la independencia y años posteriores. Como tú dices, Leona Vicario no fue la única, hay muchas más, hay mucho que investigar, yo creo, se ha hecho algo, hay un libro sobre mujeres en la independencia también, pero creo que hay que destacar muchísimo la historia de la mujer, que no fue una actuación pasiva, sino al contrario, que intervinieron directamente, y esto yo creo que hay que destacar. Sí, Manuel. Una pregunta, no sé si me escucha. Sí. Soy Alicia Tecuangüey, me da mucho gusto escuchar